episodio más del Estudio R. Hoy estamos en un estudio con un artista, yo creo que de los destacados, de los más longevos de acá de Guadalajara, Benito Zamora. Benito Zamora, ¿cómo está? Pues aquí sobreviviendo a las crisis de salud del mundo, ¿no? Sí, caray. Bueno, pues aquí andamos, sí, a tus órdenes. Muchísimas gracias por invitarnos a su estudio, qué impresionantes obras tiene. Veo, y ya desde antes había visto, pues que se ha ido como yendo un poquito más, como abstrayendo un poco lo figurativo, que no era realista, sino era más un realismo mágico, al parecer mío. Mira, sigo usando la misma composición, la composición clásica, pero tratando de abstraer la figura. Es lo que he estado haciendo y estoy pintando una serie de animales con esta idea y he hecho guaches, grabados y algunos óleos. Dentro de mi trabajo pues son obras ya llamémosle ya grandes, porque mi trabajo es muy elaborado. Sí, claro. Y la verdad, no pienso abandonar la figura, pero sí darle un sentido más plástico, menos narrativo a la obra, ¿no? Me gustó mucho porque se ve como que se van mimetizando ahí, con se van, la forma y el espacio se van como mimetizando. Sí, bueno, ahí lo que se me va dando, trato de meterles movimiento, y como ocultar la figura, pero un poco dejar a la mente que también haga su trabajo de discernir, ¿no? Como mandarle mensajes con los colores para que la gente pues vea lo que hay y que no vea que es ahora sí que puro abstracto, pero es un abstracto simbólico con composición, con dibujo. Fíjate que la pintura abstracta, como la conocemos actualmente, pues viene de principios del siglo XX, con Mondrian, Kandinsky y algunos de la Bauhaus, ¿no? En México llegó en los 50 con el grupo de La Ruptura. Sí. Y bueno, a Guadalajara en los 70 con el Centro de Arte Moderno. O sea, vamos muy retrasados. Pero curiosamente, ningún artista de estas nuevas tendencias del arte moderno superó o ha superado a los artistas anteriores, al menos en reconocimiento mundial. Me refiero a la pintura mexicana, ¿no? Al nacionalismo. Y no solo me refiero al nacionalismo dentro de la pintura, también en la música o en la literatura. Lo que le sigue interesando a la gente del arte mexicano, pues es el arte mexicano. Y el arte abstracto, pues al final de cuentas, casi todos los pintores que a partir de los 50, me refiero a Felgueres, a Fernando García Ponce, Vicente Rojo y a otros, pues al final de cuentas yo digo que hacían como covers de lo que ya se había hecho en Europa en otro tiempo, ¿no? Sí. Y por eso, bueno, pues sí lograron llegar a tener un dominio, una maestría en su oficio, ¿no? El dominio, pero sin embargo yo creo que fueron impulsados mucho. Curiosamente,
la Revolución Mexicana en 40, 50, bueno, a partir del gobierno de Miguel Alemán, se fue aburguesando y volviéndose más capitalista. El presidente dice que con Salinas, pero yo creo que venía. Y lo curioso es que esta gente, estos nuevos políticos, no les gustaba el arte mexicano, digo, como que les incomodaba. Era más el Entonces, arte moderno, impulsaron muy fuerte estas nuevas corrientes del arte moderno, este movimiento de la ruptura, pues con el fin de aislar el nacionalismo en el arte que venía de la revolución, porque algunas posturas de los nacionalistas les resultaban incómodas, entonces había que desplazarlos, ¿no? Y con una frase, esta curiosamente la hizo un dibujante que no era abstracto de esta generación. Cuevas dijo: acabemos con la cortina del nopal. Y los comenzaron a apoyar con becas Guggenheim, la Rockefeller. Todos estos artistas se fueron a vivir a las mejores colonias de la Ciudad de México, hicieron lana, ¿no? ¿Y cuál es la paradoja? La paradoja es que ahorita ya se murieron casi todos y ninguno le importa tanto o importa tanto en el extranjero como, digamos, Diego Rivera o Tamayo, claro. Ninguno. Ahí se quedaron como un grupo de artistas. De hecho, Toledo, que es de la generación de ellos en edad, sí, se volvió más internacional que sí, todos los demás, inclusive a nivel de mercado. Sí. Y curiosamente ayer acabo de ver una entrevista, un reportaje del extranjero, donde dicen que a Jackson Pollock, sí, lo había apadrinado la CIA. La CIA. Sí, claro. ¿Por qué? Por medio de MoMA. Porque y aparte porque Estados Unidos no tenía nada. Lo que pasa es que dicen que cuando gana la Segunda Guerra Estados Unidos, dicen, bueno, pues también nosotros lo queremos ganar ideológicamente y artísticamente, y vamos metiéndole dinero a no, porque es una cultura sin raíces. Bueno, sí las tienen los nativos, pero como es un país que llegó gente de todo el mundo, claro. De hecho, el jazz, que sería su música de ellos de ahí, viene de África, bueno, viene de los afroamericanos, el blues y todo, y de ahí viene el rock. Entonces necesitaban, y lo curioso es que por ahí anda aquí un pintor copiando a Jackson Pollock, imagínate, aventando chorri, y la gente snob se alucina, y como son cuates que caen muy bien dentro de la alta sociedad, y ahí se ponen... Muy apadrinados por Penny Guggenheim. Pues los apoyan, sí. Bueno, aquí mismo hay gente, si te das cuenta, por ejemplo, todo ese movimiento del Centro de Arte Moderno de los 70s, ahora sí que todos eran arquitectos, y sí, gente de lana. Sí. Y lo curioso es que también están un poco como en el olvido, porque otros artistas con otras corrientes como Colunga, Balsotto, sobreviven. Y los del CAM, ¿quién sabe? No, el tiempo es un gran crítico, sí, va a ir acomodando, ¿no?, a cada uno en su lugar, ¿no? Eso me gusta eso, ¿no? O sea, como de su obra, porque, o sea, empieza a ser abstracta, pero también siempre con cosas narrativas muy de acá también, ¿no? Bueno, mi idea, desde luego que cuando yo echo una mancha, obedece a todo un concepto que yo tengo del arte, ¿no? Y de lo que quiero hacer. Pero siempre he tenido la intención de que, desde luego que con toda la influencia de la historia del arte del mundo que conozco, hacer algo propio.
O sea, yo me meto, fue lo que no les pasó a todos estos pintores abstractos, que pues ves a Felgueres y dices, pues me quedo con Mondrian, ¿verdad? O a cualquier otro. Entonces eso les pasó, y aparte, pues no van a ir a venderle limones a Colima, allá los europeos que hicieron eso muy bien, ¿verdad? Entonces no van a ir a... Entonces, aquí vemos el aspecto político también en lo de Polo, que eso. Y todo el el expresionismo abstracto de gringos. De ahí viene, y lo curioso es de que como es una cultura gringa con un vacío, sin una historia tan maravillosa cultural como tenemos en México, bueno, pues se les dio el abstracto. Pero te decía que hay dos tipos de abstracto. Por ejemplo, hay el abstracto que tiene simbolismo, como por ejemplo el arte prehispánico está lleno de ondas abstractas, pero tienen un simbolismo. Por ejemplo, una greca dice algo, ya tiene algo dicho. Una greca, no sé, azteca. En cambio, el arte abstracto eminentemente formal, o sea, la forma por la forma, pues se vuelve hasta algo decorativo, ¿no? Muy bueno para un hotel o para un banco donde la gente lo que necesita es algo que le llene el espacio, que no le acarríe ninguna idea ni religiosa, ni política, ni de ningún tipo. Nada más que sea ahí como un mueble, ¿no? Que hay en la pared. Y eso sucede mucho con estas corrientes. Entonces, por eso yo digo que estoy abstrayendo pues mi obra para un poco ponerle una distancia, no ser tan narrativo, como por ejemplo este dibujo que es 79, pues trae otra narrativa, sí, ¿no? Pero fíjate, es del 79 y está impecable. Sí, tiene una onda así muy Escher, ¿no? Sí, claro. Pero muy a su manera, pues, ¿no? Pero a nivel bueno, el rollo del espacio. Ajá. Yo diría Escher, pero también hablaría de Borges, sí, el Aleph. Sí, el Aleph. Y de muchos que lo han hecho. Bueno, ese dibujo tiene más de 40 años, y velo, como si lo hice ayer. Impecable está. También aquel. Aquí hay varios de diferentes momentos. De diferentes épocas, usted, y sigo utilizando la misma base, pero abstrayendo le quería preguntar, en sus inicios, cuando usted empezaba, digamos, aquí en Guadalajara, ¿quién era el que, o sea, usted, su generación decía, wow, yo quisiera, no, a lo mejor, no sé, vender como, no sé, sería Alejandro Colunga, o había alguien así? Fíjate que Colunga casi es de mi edad. Sí tuvo suerte de que comenzó a vender muy joven, como a los 30 años ya vendía en Monterrey. Colunga ¿Fueron los primeros que despegó de su generación? Mira, el problema es de que en esa época no se podía vivir de tu trabajo, por eso Colunga, Arévalo, Martín del Campo. Arévalo era más grande que ustedes, ¿no? No, sí, del 37, Arévalo. Colunga es del 48. Okay. Yo soy del 51. Ahora sí que a mi generación nos tocó oponernos al trabajo que se hacían en el Centro de Arte Moderno, porque ellos estaban promoviendo, si no eras abstracto, no eras moderno, no podías entrar ahí. No te daban entrada, no te daban cabida. Y Miguel Aldana ponía a los directores de todos los centros culturales de Guadalajara, ponía a la gente de ahí. Por ejemplo, Rutilio Medina, que era del Centro de Arte Moderno, Luis Medina, estaba
Galería Municipal. Luego Pepín Hernández Lavos, otro arquitecto, estaba en el exconvento del Carmen, en el Departamento de Bellas Artes. No quiero decir que con esto que tanto Rutilio como Pepín hayan seguido con esa misma idea, porque luego se quedan sin expositores y nada más quieren exponer a su grupo, pues no tienen. Y creo que Luis Medina, sobre todo, impulsó mucho a gente joven de mi generación. Él me invitó a exponer varias veces, ¿no? O sea que, aunque él como artista, pues pertenecía al CAM, al Centro de Arte Moderno, ¿no? Entonces, pero no puedo hablar mal. Pero, sin embargo, como artista abandonó la carrera y se dedicó a la administración pública y luego se retiró. Y está en su casa, me imagino. Pero tiene un hijo más que coquetea más con lo conceptual, con estas nuevas corrientes. Ajá. Entonces, surgimos una generación de autodidactas que no teníamos nada que ver con el mono de la Escuela de Artes Plásticas, que tú no sé si fuiste ahí, sí fui. que aprenden todos porque ahí el modelo de enseñanza es el europeo. Sí, claro. Entonces, te enseñan arte con esta idea del facsímil, que hay que copiar el mono como es. El modelo, la Y luz, así es, también tenemos toda una generación de pintores que pintan en ese tenor. Más de una generación, yo creo. Todos hacen el mismo mono, no, ni siquiera inventan un personaje como, aunque sigue siendo un mono, pero no es el realismo. Entonces, nuestra generación básicamente de autodidactas, me refiero a Colunga, Ismael Vargas, Gabriel Mariscal, ¿Krepelin era de su generación? También, ¿no? Krepelin. ¿Se llevaba bien usted con Krepelin? No, ni quiero hablar de él. Okay. Bueno, el caso es de que fuimos una generación de autodidactas. Después de nosotros surge un grupo de artistas más ligados a la Escuela de Artes Plásticas y otros no, pero con la misma tendencia como José Force. Sí. Pero de egresados de esta generación fue la más sobresaliente, ha sido Marta Pacheco, que hace monos a lo mejor con más virtuosismo que otros, ¿no? Y logra destacar. Pero anteriormente la Escuela de Artes Plásticas tiene 70 años. Sí. Y la pregunta es, ¿dónde están todos los egresados? Es lo que escucharon otra vez en una entrevista suya, pues decía que a lo mejor no sé, siempre la generación se va reduciendo a 10 o 20 o a lo sumo, pues. Y te digo, bueno, mi generación, Colunga, Ismael, Jorge Salazar, Balsoto, Mariscal, somos una generación de autodidactas. Y luego viene Cabello, Marta. Lo que yo hablo, cuando hablo de ellos, lo que yo digo que ellos fueron determinantes es en hacer un arte urbano. Porque si te das cuenta, en nuestra generación somos todavía muy rurales. Si ves la obra de Balsot o de Jorge Salazar, somos más de escenas del campo, de animales. En cambio, Cabello, Marta ya dibujan cosas de la ciudad. Muy urbanas, por ejemplo, Marta, locos, indigentes, sí, de la ciudad, personajes. Cabello ya aparece en televisiones, sí, tubos de neón en su obra. En su cuarto, viendo la tele, en su propia locura. Chava Rodríguez lo mismo.
que pinta escenas de los barrios, de la gente marginada. Eso también tiene un valor y tiene una razón de ser, porque México era un país rural hasta que nacieron ellos. Sí. A finales de los 50, 58, México dejó de ser un país rural para convertirse en urbano. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de esa fecha la gente del campo emigró a las ciudades, y antes vivía más gente en el campo, y luego a partir de estos años la gente se fue a vivir a la ciudad y abandonaron el campo durante un periodo muy largo hasta la fecha.